La soledad de Virgo no nace del abandono ni de la carencia, sino de una elección silenciosa que se gesta en lo más profundo de su naturaleza mercurial. Es una soledad que no grita, no suplica y no se dramatiza, sino que observa, analiza y comprende. Virgo aprende pronto que el mundo es caótico, ruidoso e impreciso, y que para entenderlo necesita distancia, orden y silencio. En esa distancia comienza su camino solitario, no como castigo, sino como refugio sagrado donde la mente puede respirar y el alma puede afinarse. Desde una perspectiva astrológica, Virgo pertenece al elemento tierra, pero está regido por Mercurio, lo que crea una paradoja constante, la necesidad de estabilidad frente a una mente que nunca se detiene. Esa mente, siempre activa, siempre buscando coherencia y sentido, hace que la compañía superficial resulte agotadora. Virgo no se siente solo por falta de gente, sino por exceso de estímulos que no resuenan con su frecuencia interna. Prefiere la soledad consciente a la presencia vacía, porque en el silencio encuentra claridad y en la claridad encuentra poder. La soledad de Virgo es también una consecuencia de su profundo sentido de responsabilidad. Carga con lo que otros no ven, no quieren o no saben sostener. Observa los detalles que pasan desapercibidos, detecta errores antes de que se manifiesten y asume tareas que nadie pidió pero que alguien tenía que hacer. Ese rol de guardián invisible lo va separando del resto, porque pocas personas comprenden la magnitud de su entrega silenciosa. Así, la soledad se convierte en el precio de la lucidez. Hay en Virgo una exigencia interna que no concede tregua. No busca la perfección por vanidad, sino por coherencia con un ideal interno muy elevado. Esa autoexigencia lo lleva a retirarse cuando siente que no está a la altura de su propio estándar o cuando el entorno no acompaña ese nivel de compromiso. La soledad aparece entonces como un taller interno, un espacio donde pulirse, corregirse y reconstruirse lejos de miradas que no entienden el proceso. No es huida, es alquimia. Desde lo épico, la soledad de Virgo es la del artesano que trabaja de noche mientras el mundo duerme. No hay aplausos, no hay testigos, solo la constancia de quien sabe que cada pequeño gesto cuenta. Virgo camina solo muchas veces porque su misión no es inmediata ni espectacular, es lenta, precisa y transformadora. Su impacto se revela con el tiempo, cuando lo que parecía insignificante sostiene estructuras enteras. Esa comprensión profunda lo separa de la urgencia colectiva y lo instala en una soledad casi monástica. Emocionalmente, Virgo puede sentirse incomprendido incluso estando acompañado. Su forma de amar es cuidadosa, práctica, discreta. No siempre sabe traducir su intensidad interna en gestos visibles, y eso genera distancias. La soledad emocional surge cuando su amor no es reconocido como tal, cuando su entrega silenciosa pasa por frialdad o indiferencia. Entonces aprende a guardarse, a proteger su mundo interno, a elegir con extrema cautela a quién permite entrar. Astrológicamente, Virgo está asociado al servicio y a la sanación. El sanador casi siempre camina solo, porque ve heridas que otros ignoran y siente dolores que no son propios. Esa sensibilidad analítica lo vuelve receptivo a desequilibrios ajenos, lo que hace necesaria la soledad como espacio de descarga y recuperación. Sin ese retiro periódico, Virgo se saturaría, perdería claridad y se desconectaría de su propósito. La soledad es, en ese sentido, medicina. Con el tiempo, Virgo descubre que su soledad no es vacío, sino territorio fértil. En ella nacen ideas, se ordenan emociones y se redefine el rumbo. Aprende a confiar en su propia compañía, a dialogar consigo mismo sin miedo y a encontrar estabilidad interna sin depender del exterior. Esa autosuficiencia no lo vuelve distante, sino selectivo. Ya no acepta cualquier presencia, porque ha comprendido el valor de su paz. En su versión más elevada, la soledad de Virgo se transforma en maestría. Deja de ser aislamiento para convertirse en elección consciente. Desde ese lugar, puede volver al mundo sin perderse, ofrecer sin agotarse y amar sin disolverse. La soledad deja de doler porque ha cumplido su función iniciática, fortalecer el núcleo, afinar la mente y templar el espíritu. Entonces Virgo ya no camina solo por necesidad, sino por coherencia con una identidad que ha aprendido a sostenerse a sí misma. Así, la soledad de Virgo no es una sombra que lo persigue, sino un umbral que lo transforma. Es el silencio antes de la claridad, el retiro antes del servicio, la noche antes de una lucidez que no necesita ruido para existir. En ese silencio, Virgo se encuentra, se ordena y se convierte en una fuerza discreta pero imparable, capaz de sostener el mundo sin pedir nada a cambio.
Hay una soledad de Virgo que nace del tiempo, no del momento. No es la soledad reactiva que aparece tras una decepción, sino una que se construye lentamente a medida que la conciencia madura. Virgo percibe antes que otros la diferencia entre estar acompañado y estar alineado. Esa percepción temprana provoca un desapego progresivo de dinámicas sociales basadas en la inercia, la repetición o la superficialidad. No por soberbia, sino por una intuición profunda que le indica que su energía se dispersa cuando se entrega a lo que no tiene propósito. Así, la soledad se convierte en un acto de fidelidad interna. Existe también una soledad intelectual poco comprendida. Virgo ve patrones, conexiones y consecuencias que no siempre pueden compartirse sin ser malinterpretadas. Muchas de sus reflexiones no encuentran eco inmediato, y esa falta de resonancia lo lleva a guardar silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que la verdad sin oído preparado se degrada. Esa soledad mental es la del estratega que observa desde la colina mientras otros corren al combate sin mapa. No participa del ruido porque está leyendo el terreno. En planos más profundos, la soledad de Virgo está vinculada al karma del perfeccionamiento. Este signo encarna la experiencia de refinar la materia, de pulir lo burdo hasta convertirlo en útil, bello y funcional. Esa tarea exige paciencia, repetición y una atención que raramente es compartida. La soledad aparece como el entorno natural donde esa labor puede realizarse sin interferencias. Virgo entiende que lo sagrado no siempre es luminoso, a veces es meticuloso, silencioso y solitario. Hay también una soledad ligada a la memoria. Virgo recuerda lo que otros olvidan, palabras, gestos, incoherencias, promesas incumplidas. Esa memoria no es rencorosa, es analítica, pero pesa. Hace que Virgo camine con cautela, que confíe despacio y que prefiera la distancia antes que la decepción repetida. En esa prudencia se instala una soledad protectora, una muralla invisible que no excluye por miedo, sino por discernimiento. Desde una mirada épica, la soledad de Virgo es la del guardián del equilibrio. Mientras otros signos encarnan el impulso, la expansión o la transformación abrupta, Virgo sostiene el orden que permite que todo lo demás funcione. Ese rol rara vez es reconocido, y esa falta de reconocimiento lo empuja a una soledad digna, casi estoica. No necesita ser visto para cumplir su misión. Le basta con saber que sin su presencia silenciosa, el sistema colapsaría. La soledad de Virgo también se manifiesta en los ciclos de retiro voluntario. Periódicamente, necesita desaparecer del mundo para reajustar su brújula interna. Durante esos periodos, corta estímulos, reduce contacto y se vuelve hacia adentro. No es aislamiento patológico, sino recalibración. Es el momento en que revisa sus valores, redefine prioridades y descarta lo innecesario. Cuando regresa, lo hace con una claridad que transforma su entorno, aunque pocos comprendan de dónde proviene esa nueva firmeza. En el plano espiritual, Virgo experimenta una soledad iniciática. Comprende que el crecimiento real no se delega. Nadie puede hacer el trabajo interno por él. Esa comprensión puede ser dura, pero también liberadora. Deja de esperar salvadores, validaciones externas o caminos fáciles. Acepta la soledad como parte del rito de paso hacia una versión más íntegra de sí mismo. En ese tránsito, se vuelve su propio maestro. Con el tiempo, la soledad de Virgo desarrolla una fortaleza silenciosa. No necesita imponerse ni destacar. Su poder reside en la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Esa coherencia lo vuelve imperturbable frente al caos externo. Puede estar solo sin sentirse incompleto, y esa capacidad lo convierte en un punto de estabilidad para otros, incluso sin proponérselo. Paradójicamente, es desde su soledad que más contribuye al colectivo. Finalmente, la soledad de Virgo se revela como un privilegio evolutivo. No todos pueden sostenerse en el silencio sin huir, no todos pueden mirarse con honestidad sin distraerse. Virgo aprende a habitar ese espacio con disciplina y humildad. Allí, lejos del ruido, se convierte en arquitecto de sí mismo. Y cuando decide compartir su mundo, lo hace desde la abundancia interior, no desde la carencia. Entonces la soledad deja de ser un peso y se transforma en la base sólida desde la cual todo lo demás puede florecer. Hay una soledad de Virgo que surge cuando el alma percibe desajustes invisibles en el tejido de la realidad cotidiana. Mientras otros transitan la vida aceptando imperfecciones como algo inevitable, Virgo las siente como vibraciones discordantes que no puede ignorar.
Esa percepción constante genera una distancia natural con el entorno, porque vivir rodeado de lo que no encaja desgasta profundamente. La soledad aparece entonces como un espacio donde el mundo recupera sentido, donde cada cosa vuelve a su lugar interno y la armonía deja de ser una aspiración para convertirse en estado. Existe también una soledad nacida del autocontrol. Virgo se contiene, se mide, se regula incluso cuando el impulso emocional pide desbordarse. Ese dominio interno, tan necesario para cumplir su misión terrenal, lo separa de expresiones más caóticas o viscerales que otros viven con facilidad. No es represión, es conciencia del impacto de cada gesto y cada palabra. Pero ese cuidado constante hace que pocas personas accedan a su mundo más íntimo. La soledad se convierte en el precio de la mesura. En planos más sutiles, la soledad de Virgo está vinculada a la conciencia del tiempo. Virgo siente el paso del tiempo como una responsabilidad, no como un simple fluir. Cada día debe servir para algo, cada experiencia debe dejar una enseñanza. Esa relación exigente con el tiempo lo distancia de quienes viven desde la improvisación permanente. No puede entregarse del todo a vínculos o situaciones que no respetan ese valor profundo. Así, la soledad se alinea con la fidelidad a su propio ritmo interno. Desde una perspectiva épica, Virgo encarna al centinela que permanece despierto mientras otros descansan. Su soledad no es inacción, es vigilancia. Observa procesos largos, anticipa consecuencias, detecta fisuras antes de que se conviertan en ruinas. Esa función lo coloca inevitablemente al margen, porque ver más implica compartir menos. No puede abandonar su puesto por necesidad de compañía. Su presencia solitaria sostiene equilibrios que nadie nota hasta que faltan. La soledad de Virgo también se manifiesta en el cuerpo. Es un signo que somatiza el exceso de responsabilidad, que lleva en la carne el peso de lo no dicho y lo no resuelto. Por eso necesita espacios de retiro donde el cuerpo pueda descargar lo acumulado. El silencio, la rutina consciente, el orden físico son formas de sanar una soledad que no es emocional, sino energética. En esos rituales simples, Virgo se reencuentra consigo mismo. Hay una soledad relacionada con la dignidad. Virgo no se queda donde no hay respeto, aunque eso implique quedarse solo. No negocia su integridad por pertenencia. Prefiere la ausencia antes que la incoherencia. Esa firmeza ética lo deja muchas veces caminando sin compañía, pero con la cabeza alta y el corazón en calma. La soledad se convierte así en testimonio de lealtad a principios no negociables. Astrológicamente, Virgo es un signo de transición entre el brillo solar de Leo y la profundidad relacional de Libra. Esa posición lo convierte en un puente, pero también en un territorio de paso. Muchos se apoyan en Virgo para ordenarse, para sanar, para aclararse, y luego siguen su camino. Esa experiencia repetida genera una soledad particular, la de quien acompaña procesos ajenos sin ser acompañado en los propios. Con el tiempo, Virgo aprende a aceptar ese rol sin resentimiento, entendiendo que su misión no siempre incluye reciprocidad inmediata. En su evolución más alta, la soledad de Virgo se vuelve soberanía interior. Ya no necesita justificarse ni explicarse. Comprende que su camino es singular y que no todos están destinados a recorrerlo a su lado. Esa aceptación disuelve la tristeza y deja lugar a una calma profunda. Desde esa calma, Virgo irradia una autoridad serena que atrae vínculos más conscientes, pero sin dependencia. Finalmente, la soledad de Virgo se revela como un entrenamiento del alma. Cada etapa de retiro, cada momento de silencio, cada elección de distancia fortalece su estructura interna. No es un signo diseñado para perderse en la multitud, sino para sostenerla desde un lugar firme y discreto. En esa soledad cultivada, Virgo se convierte en un pilar invisible, en una presencia que no necesita ruido para ser imprescindible. Hay una soledad de Virgo que nace cuando la conciencia despierta antes que el entorno. Virgo suele madurar internamente a una velocidad que no siempre coincide con la de quienes lo rodean. Percibe procesos, finales y comienzos mucho antes de que se hagan visibles, y esa anticipación lo deja en una especie de limbo temporal donde camina solo entre lo que ya comprendió y lo que otros aún no pueden ver. Esa soledad no es impaciencia, es lucidez adelantada. Es vivir un capítulo más adelante mientras el mundo sigue leyendo páginas anteriores. Existe también una soledad ligada a la palabra no pronunciada. Virgo sabe cuándo hablar y sobre todo, cuándo callar. Su silencio no es vacío, es contención de verdades que podrían desestabilizar, herir o ser malinterpretadas.
carga con pensamientos que podrían cambiar dinámicas enteras, pero elige guardarlos hasta que el terreno sea fértil. Esa autocensura consciente genera una soledad profunda, la de quien convive con un mundo interno vasto que rara vez puede ser compartido sin fragmentarse. Hay una soledad que surge del desencanto progresivo. Virgo no se desilusiona de golpe, sino por acumulación de pequeñas incoherencias. Observa cómo las palabras se separan de los actos, cómo las promesas se diluyen, cómo la ética se negocia. Cada una de esas grietas lo va alejando lentamente, hasta que un día descubre que ya no pertenece a ciertos espacios. No hay drama en ese alejamiento, solo una retirada silenciosa hacia un lugar más íntegro. La soledad aparece como consecuencia natural de no traicionarse. Desde una perspectiva más profunda, la soledad de Virgo está vinculada al arquetipo del iniciado. Todo iniciado atraviesa un tramo en solitario, donde no hay guías visibles ni compañía posible. Virgo transita esa etapa a través del servicio, del trabajo interior constante y de la depuración de lo superfluo. Cada renuncia, cada ajuste interno, lo separa un poco más de lo común, pero lo acerca a una verdad esencial. Esa soledad es el crisol donde se templa su carácter. Hay también una soledad afectiva muy específica, la de sentirse necesario pero no elegido. Virgo suele ser el pilar, el apoyo, la solución. Muchos recurren a él en momentos de caos, pero pocos permanecen cuando todo se ordena. Esa experiencia reiterada genera una soledad silenciosa, no amarga, pero sí consciente. Con el tiempo, Virgo deja de ofrecerse indiscriminadamente y aprende a reservar su energía para vínculos que no solo lo necesiten, sino que lo reconozcan. La soledad de Virgo también tiene una dimensión vocacional. No todos pueden acompañar su nivel de compromiso, su disciplina, su constancia casi ritual. Mientras otros se cansan, se dispersan o abandonan, Virgo continúa. Ese avance sostenido lo va dejando solo en el camino, no porque los demás no valgan, sino porque no comparten la misma resistencia interior. Así, la soledad se vuelve compañera del propósito. En el plano energético, Virgo necesita espacios limpios, ordenados, silenciosos para mantenerse alineado. El exceso de caos externo lo desregula profundamente. Por eso, incluso en compañía, puede sentirse solo si no hay coherencia vibratoria. Aprende entonces a crear santuarios personales donde el mundo se aquieta y la mente recupera su eje. Esa soledad no es desconexión, es recalibración constante. Hay una soledad que nace del realismo. Virgo ve las cosas como son, no como le gustaría que fueran. Esa claridad puede ser pesada, porque elimina ilusiones que otros aún necesitan. Al no sostener fantasías colectivas, queda al margen de entusiasmos artificiales. Su soledad es la de quien pisa tierra firme mientras otros aún flotan en promesas. No desprecia esos sueños, pero no se instala en ellos. Con el paso del tiempo, Virgo comprende que su soledad no es un error del destino, sino una arquitectura del alma. Cada tramo solitario lo ha hecho más preciso, más íntegro, más consciente de su valor. Ya no busca encajar ni ser comprendido por todos. Sabe que su presencia tiene peso, incluso en silencio. Desde esa certeza, la soledad deja de ser resistencia y se convierte en espacio de poder. En su expresión más elevada, la soledad de Virgo es libertad interior. No depende del ruido externo para sentirse vivo ni del reconocimiento para validar su camino. Camina con paso firme, sabiendo que su misión no requiere multitud, sino coherencia. Y desde esa soledad habitada con dignidad, se convierte en faro discreto, en sostén invisible, en prueba viva de que el verdadero poder no siempre se acompaña, pero siempre se sostiene. Hay una soledad de Virgo que se manifiesta cuando comprende que no todo puede ser reparado. Durante gran parte de su camino, Virgo vive con la convicción de que el orden, la dedicación y la voluntad bastan para corregir cualquier desequilibrio. Esa fe lo impulsa a intentarlo una y otra vez con personas, proyectos y situaciones que ya han mostrado su límite. Cuando finalmente acepta que hay procesos que no admiten mejora, que no todo responde al esfuerzo ni a la lógica, aparece una soledad distinta, la del realismo definitivo. No es derrota, es madurez. Es el momento en que deja de luchar contra lo inevitable y aprende a soltar sin resentimiento. Existe también una soledad que surge del exceso de conciencia moral. Virgo no solo actúa con ética, sino que es profundamente consciente de las consecuencias de cada acción.
Esa lucidez moral lo lleva a autocuestionarse constantemente, a revisar sus decisiones, a corregirse incluso cuando nadie lo exige. Esa vigilancia interna permanente genera una distancia con quienes viven desde la impulsividad o la excusa. No puede compartir plenamente ciertos espacios porque sabe que allí tendría que traicionarse o silenciar su brújula interna. La soledad aparece como el espacio donde la coherencia no se negocia. Hay una soledad asociada a la renuncia al protagonismo. Virgo no necesita ser centro, pero muchas veces observa cómo otros ocupan lugares que no han construido con la misma profundidad. Ve ascensos injustificados, reconocimientos vacíos, éxitos inflados. Podría reclamar, podría competir, pero elige el silencio y la constancia. Esa elección lo deja solo en la sombra, sosteniendo procesos sin aplausos. Desde una mirada épica, es la soledad del constructor invisible, del arquitecto que no firma la obra pero sin el cual nada se mantiene en pie. La soledad de Virgo también se vincula a la dificultad para descansar plenamente en otros. No por desconfianza patológica, sino porque ha aprendido que delegar no siempre significa alivio. Muchas veces termina corrigiendo, ajustando o rehaciendo lo que otros dejaron a medias. Esa experiencia reiterada lo lleva a preferir hacerse cargo en soledad antes que cargar con errores ajenos. La soledad se convierte en eficiencia, en control del propio destino, en garantía de estabilidad. Hay una dimensión ancestral en esta soledad. Virgo carga con la memoria del trabajo duro, del servicio silencioso, del deber cumplido sin recompensa inmediata. Es un arquetipo que recuerda vidas de sacrificio, de disciplina, de espera. Esa memoria lo vuelve resistente, pero también lo separa de la ligereza contemporánea. No siempre puede permitirse la despreocupación porque algo en su interior le recuerda que todo tiene un costo y una consecuencia. Esa conciencia profunda lo vuelve solitario en un mundo que busca atajos. En el plano emocional más íntimo, existe una soledad que nace de la dificultad para sentirse merecedor de cuidado. Virgo cuida, sostiene, ordena, pero no siempre sabe recibir. Hay una voz interna que le dice que primero debe estar todo resuelto, todo perfecto, para permitirse descanso o ternura. Mientras tanto, sigue adelante solo, postergando su propia necesidad de ser sostenido. Esa soledad no es falta de amor externo, sino exceso de autoexigencia interna. Astrológicamente, Virgo representa el último signo individual antes de la apertura total al otro que propone Libra. Esa posición lo coloca en una frontera delicada, ha dejado atrás el ego solar, pero aún no se disuelve en la relación. Está aprendiendo a ser útil sin perderse, a servir sin desaparecer. Esa transición genera una soledad particular, la de quien todavía se está construyendo como individuo consciente antes de entregarse al vínculo pleno. Hay también una soledad creativa poco reconocida. Virgo crea desde el detalle, desde la corrección, desde la mejora constante. Su proceso creativo es largo, silencioso, exigente. No comparte bocetos incompletos ni ideas inmaduras. Espera, pule, ajusta. Mientras tanto, trabaja solo, muchas veces en secreto. Esa soledad creativa no busca inspiración externa, sino fidelidad al proceso. Cuando finalmente emerge lo creado, pocos imaginan las horas solitarias que lo hicieron posible. Con el paso de los años, Virgo aprende que su soledad no es una anomalía, sino una cualidad estructural de su camino. Comprende que no vino a mezclarse sin filtro, sino a seleccionar, depurar y sostener. Esa comprensión alivia la carga emocional de sentirse diferente. Ya no se pregunta por qué camina solo, entiende que su paso firme abre caminos que otros recorrerán después. En su expresión más elevada, la soledad de Virgo se convierte en autoridad interior silenciosa. No necesita imponerse ni convencer. Su sola presencia ordena, estabiliza y aclara. Ha aprendido a estar consigo mismo sin huir, a acompañarse sin exigirse más de lo necesario. Desde ese equilibrio, la soledad deja de ser ausencia y se transforma en espacio sagrado. Allí, Virgo no solo se sostiene a sí mismo, sino que se convierte en cimiento para todo aquello que necesita perdurar. Hay una soledad de Virgo que se activa cuando comprende que no todo vínculo está destinado a permanecer, aunque haya sido útil, profundo o verdadero en su momento. Virgo entiende los ciclos con una lucidez poco común y eso lo coloca en la posición de quien ve cuando algo ya cumplió su función. Mientras otros se aferran por nostalgia, miedo o costumbre, Virgo siente la necesidad interna de cerrar procesos con precisión quirúrgica.
Esa capacidad de cierre consciente lo deja solo muchas veces, porque no todos están preparados para soltar al mismo tiempo. La soledad surge entonces como consecuencia de avanzar cuando otros aún resisten. Existe también una soledad derivada de su relación con la verdad. Virgo no soporta el autoengaño prolongado, ni propio ni ajeno. Puede tolerar errores, dudas y fragilidad, pero no la negación deliberada de la realidad. Cuando percibe que un entorno se sostiene sobre ficciones cómodas, comienza a retirarse internamente incluso antes de hacerlo físicamente. Esa retirada no es huida, es alineación. Prefiere la soledad honesta al consenso falso. En ese aislamiento ético, fortalece su identidad y reafirma su compromiso con lo real. Hay una soledad que nace de la capacidad de Virgo para ver lo que aún no está manifestado. Tiene una percepción anticipatoria que le permite detectar fallos estructurales antes de que colapsen, finales antes de que se anuncien, agotamientos antes de que se reconozcan. Vivir con esa visión adelantada implica caminar solo durante largos tramos, sosteniendo certezas que aún no pueden demostrarse. Esa soledad es la del vigía que observa el horizonte mientras el resto del mundo mira el presente inmediato. Desde un plano más profundo, la soledad de Virgo está ligada a la renuncia al exceso. Virgo aprende a vivir con lo esencial, a desprenderse de lo superfluo, a reducir el ruido interno y externo. Esa depuración constante lo aleja de dinámicas basadas en el exceso emocional, la dramatización o la dispersión. Su soledad es austera, limpia, funcional. No busca llenar espacios, sino habitarlos con sentido. En ese minimalismo existencial, descubre una fortaleza que no depende de la cantidad de estímulos, sino de su calidad. Hay también una soledad asociada al aprendizaje del límite. Virgo pasa gran parte de su vida aprendiendo hasta dónde dar, hasta dónde ayudar, hasta dónde sostener. Muchas veces cruza ese límite y paga el precio del desgaste, del cansancio y de la invisibilidad. Cuando finalmente integra el valor del límite, se vuelve más selectivo y, por ende, más solo. Esa soledad no es castigo, es consecuencia de haber aprendido a decir no sin culpa. Astrológicamente, Virgo canaliza una energía de purificación constante. Todo lo que toca tiende a ser ordenado, mejorado, clarificado. Esa función lo convierte en catalizador de cambios ajenos, pero no siempre en protagonista de los propios. Acompaña transformaciones, pero su proceso ocurre en silencio. Esa disparidad genera una soledad particular, la de quien ayuda a otros a evolucionar mientras su propia evolución sucede lejos de miradas y reconocimientos. Hay una soledad emocional que surge cuando Virgo deja de explicarse. Durante mucho tiempo intenta hacerse entender, justificar sus decisiones, traducir su mundo interno. Con el tiempo comprende que no todo debe ser explicado, que quien necesita comprender desde la razón ajena nunca alcanzará la vivencia propia. Ese abandono de la explicación lo vuelve más solitario, pero también más libre. Ya no gasta energía en convencer, solo en sostener su verdad. En el plano del alma, la soledad de Virgo es un entrenamiento para la autosuficiencia interior. Aprende a sostenerse sin validación, a avanzar sin aplauso, a construir sin promesa de recompensa inmediata. Esa capacidad lo convierte en un pilar silencioso del colectivo, aunque él mismo no siempre sea consciente de su impacto. Su soledad es fértil, porque de ella nacen estructuras sólidas que otros habitan sin saber quién las levantó. Hay una soledad ligada a la paciencia extrema. Virgo sabe esperar, sabe trabajar a largo plazo, sabe que lo verdaderamente valioso no es inmediato. Esa visión a largo plazo lo separa de la urgencia colectiva, del deseo de resultados rápidos, del abandono prematuro. Camina solo porque no todos soportan el ritmo lento y constante del propósito auténtico. Esa soledad es la del corredor de fondo, no la del velocista. Con el paso del tiempo, Virgo integra que su soledad no es un fallo en su historia, sino una condición necesaria para cumplir su función en el mundo. Comprende que no vino a perderse en la multitud, sino a sostener la estructura invisible que permite que la multitud exista. Desde esa comprensión, la soledad deja de doler y se convierte en espacio de dominio interno. En su expresión más elevada, la soledad de Virgo es serenidad conquistada. No necesita aislarse por defensa ni rodearse por miedo. Puede estar solo sin sentirse incompleto y acompañado sin diluirse. Ha aprendido que su fuerza nace del orden interno y que ese orden se cultiva, muchas veces, en silencio. Desde ahí, su camino se vuelve firme, discreto y profundamente transformador,
demostrando que la verdadera épica no siempre se grita, pero siempre perdura. Hay una soledad de Virgo que emerge cuando integra su sombra sin necesidad de exhibirla. Comprende que la imperfección no es enemiga del orden, sino materia prima para refinarlo. Al aceptar sus propias grietas, deja de buscar espejos externos que confirmen su valía. Ese gesto íntimo lo separa del ruido de la comparación y lo instala en una soledad madura, donde ya no compite ni se mide, solo se afina. Es una soledad que no es carencia, sino espacio suficiente para reconciliar la disciplina con la compasión. Existe también una soledad vinculada a los ritmos planetarios que lo atraviesan. Cuando los tránsitos de Saturno tensan su sentido del deber o Mercurio intensifica su análisis, Virgo entra en una fase de retiro consciente. No es un repliegue por miedo, sino una estrategia cósmica. El alma pide silencio para reordenar prioridades y depurar promesas. En esos periodos, la soledad se vuelve laboratorio alquímico donde el tiempo deja de apurar y la paciencia se transforma en aliada. Hay una soledad que nace del respeto profundo por lo sagrado cotidiano. Virgo reconoce la espiritualidad en lo simple, en la repetición consciente, en el gesto bien hecho. Esa reverencia por lo pequeño lo distancia de las búsquedas grandilocuentes y de las proclamaciones vacías. Prefiere el templo interior a la plaza ruidosa. Esa elección lo deja solo a veces, pero lo mantiene íntegro siempre. La soledad se convierte en liturgia silenciosa. Se manifiesta también una soledad del legado. Virgo piensa en lo que perdura más allá del aplauso inmediato. Construye procesos, métodos, hábitos que sostendrán a otros incluso cuando él ya no esté presente. Esa mirada a largo plazo lo separa de la ansiedad colectiva y lo ubica en una línea temporal distinta. Camina solo porque trabaja para un mañana que aún no pide nada, pero lo necesitará todo. Hay una soledad que aparece cuando aprende a recibir sin culpa. Al principio, ofrecer es natural y recibir resulta incómodo. Con el tiempo, comprende que aceptar apoyo no lo debilita, sino que completa el circuito del servicio. En ese aprendizaje, se queda solo un tramo, desarmando viejas creencias sobre merecimiento. Esa soledad es tránsito, un puente entre la autosuficiencia rígida y la interdependencia consciente. La soledad de Virgo también guarda una dimensión de humildad radical. Sabe que el conocimiento es vasto y que siempre hay algo por aprender. Esa conciencia lo aleja de la soberbia y lo aproxima al silencio del aprendiz perpetuo. Mientras otros se aferran a certezas, Virgo habita la duda fértil. Esa postura lo deja solo en debates donde la prisa por tener razón eclipsa la búsqueda de verdad. Hay una soledad que surge del cuidado del cuerpo como templo. Virgo entiende que la energía se gestiona con hábitos, descanso y orden. Cuando el entorno desatiende esos principios, se retira para proteger su equilibrio. Esa soledad es prevención, no huida. Es el acto valiente de priorizar la salud integral frente a la exigencia constante. Desde lo épico, la soledad de Virgo es la del portador de antorcha que camina por senderos estrechos. No ilumina para ser visto, sino para que el camino exista. Su luz es discreta, suficiente, persistente. No necesita multitud para sostenerla. La soledad acompaña esa misión como una guardia fiel. Hay una soledad creativa que madura hacia la maestría. Virgo aprende cuándo detener la corrección y declarar la obra terminada. Ese instante suele vivirse en silencio, lejos de la aprobación externa. Es el momento en que reconoce que lo suficiente también es perfecto. La soledad celebra esa victoria íntima. En el tejido emocional, aparece una soledad de reconciliación con el pasado. Virgo revisa, ordena, perdona y archiva. No borra, integra. Ese proceso exige recogimiento y honestidad. Al cerrar capítulos con precisión amorosa, se queda solo un tiempo, haciendo espacio para lo nuevo sin cargar con lo viejo. Finalmente, la soledad de Virgo se revela como soberanía tranquila. Puede estar en el mundo sin perder su centro y retirarse sin romper lazos. Ha aprendido que el silencio no es ausencia y que la distancia puede ser cuidado. Desde esa sabiduría, su camino avanza firme, útil y sereno, demostrando que la verdadera épica no necesita testigos, porque se sostiene en la coherencia de cada paso. Hay una soledad de Virgo que surge cuando el alma deja de identificarse únicamente con la función que cumple. Durante mucho tiempo, Virgo se define por lo que hace bien, por lo que sostiene, por lo que corrige y ordena. Esa identidad funcional le da sentido, pero también lo encierra.
Cuando comienza a intuir que su valor no depende solo de su utilidad, atraviesa un tramo de vacío silencioso. Esa soledad no es pérdida, es desidentificación. Es el espacio donde aprende a existir incluso cuando no está resolviendo nada, incluso cuando no es imprescindible para nadie más. Ese aprendizaje ocurre lejos del ruido, porque cuestiona la base misma de su antigua seguridad. Existe también una soledad que nace del refinamiento extremo de la percepción. Virgo afina tanto su mirada que empieza a notar no solo lo que está mal, sino lo que está levemente fuera de lugar. Esa sensibilidad elevada lo vuelve incómodo en entornos donde nadie desea profundizar. No señala por superioridad, simplemente no puede dejar de ver. Esa visión constante genera un aislamiento sutil, porque convivir con esa claridad en medio de la indiferencia requiere una fortaleza interna que solo se cultiva en soledad. Hay una soledad ligada al cansancio del alma vieja. Virgo suele cargar una sabiduría que no siempre coincide con su edad ni con su contexto. Siente que ya ha transitado ciertas lecciones, que ya ha visto repetirse los mismos errores bajo distintos nombres. Esa sensación de repetición lo distancia de entusiasmos colectivos que percibe como reciclajes de lo ya vivido. No hay desprecio en ese alejamiento, solo un agotamiento lúcido que busca profundidad en lugar de reiteración. La soledad aparece como descanso del déjà vu emocional. Desde una perspectiva astrológica más amplia, Virgo representa el momento en que la conciencia aprende a servir sin sacrificarse. Esa distinción no es inmediata, se aprende atravesando etapas de soledad donde ya no hay reconocimiento externo ni sentido claro. En esos periodos, Virgo se enfrenta a la pregunta silenciosa del propósito sin recompensa. Allí se forja una motivación más pura, menos dependiente del resultado y más alineada con la integridad. Hay una soledad que emerge cuando Virgo deja de ordenar el mundo externo para ordenar el interno. Durante mucho tiempo cree que si todo está en su lugar afuera, la calma llegará sola. Con el tiempo descubre que el verdadero desorden estaba en la exigencia constante, en la autocrítica incesante, en la dificultad para permitirse ser suficiente. Ese reordenamiento interno exige retiro, paciencia y una honestidad que no admite testigos. Es una soledad terapéutica, profunda y transformadora. Existe también una soledad vinculada a la pérdida de la inocencia espiritual. Virgo comienza creyendo que el bien siempre será reconocido y que el esfuerzo siempre será valorado. La experiencia le muestra que no siempre es así. Esa desilusión no lo vuelve cínico, pero sí más sobrio. Aprende a hacer lo correcto incluso cuando no hay garantía de justicia inmediata. Esa ética silenciosa lo deja solo muchas veces, caminando sin promesas, pero con una dignidad que no necesita aprobación. Hay una soledad que se manifiesta cuando Virgo deja de justificarse ante su propio cansancio. Durante mucho tiempo se exige seguir, sostener, cumplir. Cuando finalmente se permite detenerse sin culpa, se encuentra solo frente a un espacio que antes evitaba. Ese espacio puede parecer vacío al principio, pero pronto revela su riqueza. Es el territorio donde el alma respira sin agenda. La soledad se vuelve descanso profundo, no huida. En el plano vincular, existe una soledad que aparece cuando Virgo aprende a no corregir lo que ama. Amar sin mejorar, sin ajustar, sin intervenir es un aprendizaje difícil para este signo. Al practicarlo, algunos vínculos cambian, otros se disuelven. Esa transición deja un silencio que no es abandono, sino respeto. Virgo aprende que no todo lo que ama necesita ser optimizado para ser digno. Esa comprensión lo vuelve más humano, y paradójicamente, más solo por un tiempo. Desde lo épico, la soledad de Virgo es la del caminante que carga herramientas en lugar de banderas. No promete salvación, no convoca multitudes, no busca seguidores. Avanza arreglando lo que encuentra a su paso, dejando el camino transitable para quienes vendrán después. Esa épica humilde no siempre es compartida. Es una misión que se cumple en silencio, con perseverancia y una fe que no necesita ser proclamada. Hay una soledad que nace del respeto por el proceso ajeno. Virgo aprende que no todos quieren sanar, crecer o mejorar al mismo ritmo. Cuando deja de empujar procesos que no le pertenecen, se queda solo un tramo, observando desde la distancia. Esa soledad es contención consciente, no indiferencia. Es el acto de amar sin invadir, de cuidar sin controlar. Finalmente, la soledad de Virgo se revela como un espacio de integración total. Ya no divide su vida entre lo útil y lo sensible, lo racional y lo espiritual, lo correcto y lo deseado. En la soledad,
todo se encuentra y se ordena sin esfuerzo. Comprende que no necesita ser más para ser valioso, ni estar acompañado para estar completo. Desde esa integración, su presencia se vuelve más clara, más firme y más verdadera. Así, la soledad de Virgo deja de ser una circunstancia y se convierte en un estado consciente. Un lugar interno donde la exigencia se transforma en excelencia serena, donde el silencio se vuelve aliado y donde el camino, aunque solitario, se siente profundamente alineado. En esa soledad habitada con sabiduría, Virgo no se apaga, se afianza, se depura y se convierte en una fuerza tranquila que sostiene sin imponerse y transforma sin ruido.